querido amigo, hermano de iglesia, pastor. Yo quisiera darle lugar a, pues, mi hermano que hoy nos acompaña, que aceptó que entre toda su agenda, pues, hoy está aquí con nosotros para dar comienzo a nuestro tema, que es la salvación. Wow, un tema de suma y de suma importancia. Ahora sí que es muy interesante todo esto que vamos a ver hoy. Para esto yo quisiera, pues, que se presentara nuestro invitado el día de hoy. Adelante. Bueno, hoy con gusto estamos aquí en la casa de Pedrito, un gran amigo, una persona entrañable en lo personal, él y su familia. Pues nos da gusto estar aquí con ustedes con la intención de tocar este punto que es, no voy a decir relevante, es vital. Así es. Vital para los seres humanos, porque si no tienes tú en tu vida la vivencia de esta palabra que es la salvación, pues nuestra vida corre un grave peligro. Mi nombre es Arturo, estamos ahí pastoreando en la iglesia del Siloé, una iglesia que el Señor ha levantado y que sigue permaneciendo ahí. Ahí te esperamos cuando tú lo creas conveniente. Así es, gracias hermano. Pues en esta ocasión pues le voy a tener que decir hermano, no sé cómo decirle de otra manera. Arturo, se me hace muy raro. Sí, la verdad que comentaba ahorita que es un tema vital, indispensable, necesario para nuestra vida. O sea, no lo podemos sacar de la jugada, de la pijama o de nosotros. Porque la verdad que pues de aquí depende, vaya, lo que sigue para nosotros, para nuestra alma, que es pues una vida eterna, ¿no? Como bien escuchamos en muchas ocasiones, que después de una muerte pues sigue pues toda continúa nuestra vida. Entonces de eso queremos hablar. Entonces, pero salvación, por ejemplo, ¿cómo nos lo puede interpretar usted, hermano? En esta ocasión hay mucha audiencia que nos escucha que desconocemos de esto, no sabemos a qué se refieren cuando dicen de salvación, que seamos salvos, si a veces solamente con creer en Jesucristo pues es basto, o con solamente con asistir a una iglesia. Sáquenos de alguna duda de eso. O sea, ¿será nada más eso necesario para alcanzar esta salvación? ¿O qué necesitamos más hacer para ello? Mira, Pedrito, la palabra salvación originalmente es derivada del griego solos, que quiere decir salvador. Pero ya en sí la palabra salvación viene del latín. Pero esta palabra abarca mucho, es muy profunda, es un tema profundo, pero más que profundo es de suma importancia. La humanidad ha vivido de una manera, vamos a decirlo, al ahí se va, o como yo considero conveniente. Así vive la humanidad. La mayoría de pensamientos en filósofos, en eruditos inclusive, han vivido de una manera humanista. Pero enfocándome en tu pregunta, salvación, pues vamos a encontrar que salvación en el latín habla de librar de un problema grave que pueda tener la persona. De algo, sí, librar, salvarnos, poder escapar, huir de ese problema. Entonces, partiendo de ese pensamiento, en sí eso es una salvación. Pero si nosotros lo traemos al plano espiritual, nos damos cuenta que salvación abarca eso, precisamente lo que dice en la definición en sí de esa palabra. Sí. La diferencia es que en el plano espiritual, cuando se habla de salvación es que has sido salvado, pero para ser salvado
de ese problema, necesita haber un Salvador. Y entonces es aquí donde entra la diferencia, porque en el plano espiritual el Salvador solamente hay uno. La Escritura nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Me está diciendo, por ejemplo, hermano, en nuestra capacidad como seres humanos, pues no se puede. O sea, nosotros, si usted me pregunta, oye, a ver, salta, o si me dice, salta hasta el techo, a ver si lo alcanzas, pues claro que no alcanzo. O sea, es algo que no puedo yo hacerlo en mi naturaleza como ser humano. Entonces, aquí a lo mejor como seres humanos no podemos alcanzar esa salvación porque meramente viene de algo espiritual. Así es. O sea, no es nosotros como hombres, como muchas personas, vaya, queramos pues lograrlo, a lo mejor indagando, conociendo solamente, tiene que venir algo pues ahora no terrenal, ¿no? Sí, yo quiero que nos quede claro eso. Podemos aplicarlo en el plano natural. Y en el plano natural hay una expresión muy conocida, popular, que la gente nos enseña y dice que para todo hay solución, menos para la muerte. Entonces, hay verdad en esa frase. Pero ya si pasamos al plano espiritual, en el plano natural tú puedes buscar los recursos y los vas a encontrar, ¿sí? Pero en el plano espiritual no solamente hay un Salvador, y ese es Jesucristo. Entonces, solamente Él puede lograr que nuestra vida sea librada de ese grave peligro que espera a la humanidad al término del tiempo, porque si tú vas a la Escritura y escudriñas un tanto la Escritura, te vas a encontrar que dice esta frase así, dice todo, es necesario que el hombre muera una vez. Entonces, hablando de hombre, indistintamente es hombre y mujer. Entonces, a partir de ahí, de esa verdad bíblica, encontramos que un día va a llegar ese momento. Entonces, vamos a enfocarnos en la definición en cuanto a lo espiritual. Tenemos que ser librados, porque un día vamos a morir. Eso es lo único que tenemos seguro. Si va a morir nuestro cuerpo físico, porque nuestra alma y nuestro espíritu pues es eterna. Sí, ahorita que comentaba eso de, bueno, pues tenemos que librarnos, tenemos que salvarnos de algo que viene, ¿verdad? Se me viene a la mente, por ejemplo, algo si podemos, para entenderlo un poquito mejor, un ejemplo, vamos manejando, voy manejando y de repente voy rebasando y viene un vehículo y yo voy a alta velocidad y ya estoy a punto de chocar y boom, me meto. Y a veces que se dijo, me salvé. Decimos, me salvé de esto y a lo mejor ya qué suerte tuve. Y ay, gracias a Dios, y hacemos muchas expresiones. Y fíjese que, pues claro que si llega el momento, me veo un tránsito, llego a chocar, pues claro que yo tengo que sufrir una consecuencia ahora por mi acto de un exceso de velocidad. Y nosotros desobedecimos el señalamiento de no rebasar y aún así le dimos. Y es cuando nos iba a pasar eso y nos salvamos, hablando terrenalmente. Ahora, si nos vamos a lo espiritual, que creo que sería una manera para que lo podamos entender un poquito, cuando los primeros comienzos de Adán y de Eva, que si lo puedo relacionar con esto, ellos estaban destinados para algo bueno, que era su vida eterna. La escritura lo menciona que pues en ese caso no había muerte, sino que pues estaban destinados para algo pues eterno, ¿verdad? Llega una desobediencia que quizás ellos no conocían. Lo mismo puede pasar acá con nosotros, quizás desobedecíamos porque no conocíamos la velocidad que tenía que darse ahí, algo, pero caímos.
caímos, ahora Adán y Eva cayeron en eso y desobedecieron y Dios les dijo que pues que no comieran de ese fruto y ¿qué hicieron? Desobedecieron. Entonces a nosotros nos dicen, no hagas esto, no te vayas por este camino, no actúes de esta manera, desobedecemos. Bueno, entonces ahora sí que plantearlo, conozcamos o no las leyes espirituales, también hay una ley. Si hablamos terrenalmente, pues claro que puede haber una ley para, creo en Estados Unidos, después de su límite de velocidad, usted si por cada 5 millas más que usted se excedió, le cobran tanta de multa más. Entonces la gente puede decir, oiga, pero yo no sabía, oiga, pero eso yo no lo contemplaba. Entonces, ¿qué dice a lo mejor el juez? No, pues no, usted no sabía, pero está establecido. Está establecido. Lo mismo sucede con las leyes, pienso yo, espirituales. Dios tiene algo establecido, que decía usted, muramos una sola vez. Y luego, aparte, ¿cuál es el medio? Nos comentaba cuál es el medio para que nosotros seamos salvos. Está establecido espiritualmente, pues que el Señor Jesucristo es el único medio para que nosotros seamos salvos. Lo conozcamos o no lo conozcamos. Para eso estamos aquí, pues, para explicar un poquito. Entonces, pues hay leyes pues en la tierra como hay leyes también espirituales que si no son obedecidas, pues nosotros pues no vamos a poder, vamos a decir, acceder al cielo, ser salvos. Para decir, híjola, me salvé. Ahora viene, entiendo yo, viene el Señor Jesucristo, hace pues, bueno, varias acciones desde el Antiguo Testamento, tantas cosas. Y ese fue el, me salvé. ¿Qué quiso decir? Pues vino un Salvador. Porque nosotros pues no había esa capacidad, decíamos ahorita. Pero yo creo que es un poquito así para que lo entendamos, así a grandes rasgos. ¿Qué nos pueda comentar, por ejemplo, de esto, hermano? O algún ejemplo que podamos entender un poquito mejor sobre la salvación. Mira, Pedro, déjame, retomo una expresión que en una ocasión escuché y que me llamó la atención. Yo no había meditado en ello y tal vez lo sabe uno, tal vez lo tenga uno en el corazón, pero a veces no medita uno. Mira, decía en una ocasión un joven licenciado, decía esta expresión, el hecho de que tú desconozcas la ley no te exenta de ser culpable. Esa frase se me quedó en mi corazón y es una frase que en lo espiritual es aplicable directamente a lo que el Señor nos enseña. El hecho de que conozcamos o no conozcamos las leyes naturales o las leyes espirituales no nos exenta de la culpabilidad. Así es. Toda acción tiene una consecuencia. Y cuando tú tocabas el punto del inicio de la creación, a Adán y a Eva se les dio, específicamente a Adán, se le dio las indicaciones, él como sacerdote del hogar. Sí. Entonces, desobedecieron. Y toda acción tiene una causa, una consecuencia. En este caso fue el propósito de Dios que había nacido en su corazón fue destruido por esa acción. Así es. Y vinieron las consecuencias. Y la Escritura nos enseña que por cuanto vino el pecado, ¿sí? Somos destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Sí. Entonces viene la consecuencia y hay que hacer algo. Y en lo humano, tal vez en la ley humana, tú puedes dar una cierta cantidad y quedes exento de culpabilidad, porque el ser humano, voy a decir con sus letras, somos corruptos. ¿Sí? Esa es una consecuencia de aquella caída. Sí. Pero en las leyes espirituales ahí no va a haber eso. Ahí no hay esa palabra que se llama bula. No hay esos... no hay mordidas. Ahí no hay mordidas. Entonces, ahí se requería de un Salvador. Y Dios, viendo la condición de nosotros como hombres,
y sabiendo que nosotros no íbamos a poder pagar con lo establecido por Él mismo. Y por cierto, en su palabra Él dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta de lo que Él ha establecido. Viendo que Él ya había dejado asentada su ley espiritual, viendo que nosotros como hombres no podemos, por más buenos que seamos, pagar el precio del pecado. Dice que tocante a eso, dice que las mejores obras del hombre son como trapos de inmundicia. Es decir, eso nos enseña que no somos capaces de poder pagar el precio que se tenía que pagar por el pecado. Así es. Entonces tiene que negarse a sí mismo, siendo rey, siendo Dios, ¿sí? Su trono en el tercer cielo, dice la Escritura, viene y entonces se encarna ese Dios espiritual, viene y se encarna. Y entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para poder pagar como hombre, 100% hombre, poder pagar la deuda, ¿sí?, de nuestros pecados. Pero hay algo importante, Pedro, yo quiero que lo entendamos. Cuando ese Dios encarnado llamado Jesucristo, tú le das la capacidad de que señoree tu vida, le abres tu corazón, y Él entra a tu vida, ¿sí? Y entonces Él no nada más, ojo, no nada más te perdona el pecado, ¿sí?, ese pecado que tú traes arrastrando por la caída del hombre, del cual tú eres heredero y yo soy heredero como seres humanos. Entonces, no nada más te perdona, te condona esa deuda, sino que te quita, desarraiga el pecado que tú tenías, que venías arrastrando, y no se vuelve a acordar de él. Qué interesante es eso. No nada más te lo perdona. El juez te puede perdonar la infracción, pero ahí está, ya se quedó ahí en tu récord. Y acá en lo espiritual, Jesucristo tiene el poder de perdonarte en el sacrificio en la cruz del Calvario, pero no nada más de perdonarte, sino de quitarlo, arrojarlo y no volverse a acordar de él. Así es, qué interesante, hermano, qué interesante. Se me viene a la mente, por ejemplo, ahorita muchas personas puedan decir, bueno, el Señor Jesucristo, ¿a qué vino? ¿Por qué vino? ¿Por qué Dios lo mandó a su Hijo? Explicar así de manera breve, repito, desde ahorita traemos arraigados, pues traemos arraigado el pecado desde Adán y Eva, desde esa desobediencia. El hombre no ha podido con él solo, no ha podido con sus obras, dice que son pues, trapos de inmundicia. Entonces, o sea, ni para qué emocionarnos en hacer tantas obras que para Dios, que son correctas. ¿Por qué? Porque demuestran nuestra fe, nuestro amor, nuestro agradecimiento. Y se me viene a la mente todo eso, todo lo que nosotros traemos arraigados, y desde aquel tiempo, fíjese, hace miles de años, las personas querían o tenían ya el conocimiento, pues para ser salvos, para buscar su salvación. Ahora Jesucristo no solamente lo perdonaba, sino que también arrojaba o arroja nuestro pecado al fondo del mar, donde no se acuerda más. Pero en aquel tiempo era solamente un pecado oculto. Y iba al siguiente año o al siguiente mes, desconozco, y iba con otro cordero. ¿Y qué pasaba? Pues otro pecado, y pues era ocultado. Y así estaba, y así estaba. Y estamos hablando desde ese tiempo de que tenía que venir un cordero, algo limpio, algo sin mancha, algo... De hecho, tenía que ser el mejor cordero que tuviera, el más gordo, no el más flacucho, no. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Desde ahí se venía ya prediciendo, o se venía ya anunciando. Era el prototipo. Era el prototipo de que necesitamos nosotros, pues, ese cordero que viniera a salvarnos. Llega a quitar ese pecado, lo arroja al fondo del mar. Y fíjese qué interesante entender esto, entender que nosotros en nuestra capacidad no podíamos, teníamos que venir alguien que nos salvara, porque pues en nuestro entendimiento
pues no podemos. ¿Cómo ve, hermano, en ese caso? Sí, mira, Pedro, qué importante es eso que tú estás explicando. Quiero retomar lo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el simbolismo era ese cordero que año con año el sacerdote iba y hacía el sacrificio, lo ofrecían a Dios. Y esto Dios lo venía encaminando para que el pueblo se diera cuenta de que había algo mejor por delante. Así. Y Dios siempre te va a dar algo mejor. A ti que nos escuchas, es importante que tú asimiles esto. El cordero que cada año el sacerdote sacrificaba en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, limpiaba por un año. Así es. Por un año limpiaba el pecado del pueblo de Israel. ¿Sí? Pero ve lo limitado que estaba. Era un cordero, aunque ese cordero tenía que ser sin mancha. Ese cordero tenía que ser el mejor de la manada. No tenía que tener defecto, que estuviera cojo, ciego. No tenía que tener esas características. Tenía que ser un cordero el mejor de la manada para ofrecerlo a Dios. Ve cómo desde ahí estaba mostrando lo que había de venir más adelante. Un cordero sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Sí. Entonces, pero limitado también en que era un animalito, pero también de que limpiaba al pueblo de Israel, lo limpiaba, ¿sí? Del pecado. ¿Te puedes imaginar cuando salía el sacerdote de allá del lugar santísimo, el pueblo de Israel, cómo estaría con su rostro expectante, diciendo, ¿nos perdonaría o qué pasaría? Cuando salía el sacerdote que no había sucumbido adentro por el pecado, lo que fuera. Entonces, al verlo se regocijaba. Sí, sí. Viene Cristo, viendo nuestra incapacidad para poder lograr la paga de ese pecado. Es el Cordero sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Así es. Que no abrió sus labios para quejarse, fue al matadero, es decir, a la cruz. No se quejó, por el contrario. Pero yo quiero enfocarme en sí en la pregunta de la salvación y la importancia. Yo quiero que la gente se dé cuenta, y quiero aprovechar este momento, Pedro, gracias por invitarme, para dejar en tu corazón que hay un problema grave en el ser humano. Hay un problema que tenemos que ser librados, porque viene la muerte para el hombre cuando menos piensas. Tú mencionabas ir manejando y decir, ¡ay, qué suerte tuve! No, es que Dios sigue teniendo cuidado. Pero sobre todo del cuidado, Él tiene la salvación para cuando el momento llegue y que Dios nos llame a cuentas. Entonces tú no te vayas con ninguna deuda, y me refiero a la deuda de la salvación. Él tuvo que venir y entregar su vida. No fue que lo mataron, no fue casualidad, no fue nada de eso. Era su plan, el plan de Dios. Y el Hijo, Jesucristo, Dios encarnado en Cristo, venía a cumplirlo. ¿Por qué decimos que era 100% hombre? Porque hubo un momento en que esa divinidad le fue retirada y fue 100% hombre. Cuando fue a la cruz del Calvario iba el hombre, no en la divinidad, iba Jesús, hombre. Y cuando Él termina esta frase antes de entregar su alma y su espíritu, que le dan un trago de vinagre, Él dice, consumado es. Es decir, nos está diciendo, están salvos, el plato
La salvación está en charola de plata. Tómala, tómala, pero tú tienes que decidirte a tomarla. Él te la da, pero tú decides en tomarla o dejarla. Así es. Claro. Y a lo mejor te preguntas, ¿pero qué debo hacer? Como dijo el carcelero de Filipo, cuando le dice a Pablo, y así las, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo le contesta y le dice, cree en el Señor Jesucristo. Pero mismo Pablo diciéndole a los romanos en el capítulo 10, verso 9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, son dos aspectos, creer, ¿sí?, y confesarlo con nuestros labios. ¿A quién? A Jesucristo como tu Señor y Salvador. Creer con tu corazón, porque puedes creer de aquí y no bajarlo a tu corazón. Entonces cree con tu corazón. Y luego dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Así es. Tal vez te preguntas cómo. Es así. Pablo se los dio a los romanos porque tenían esa misma pregunta. Porque hay la necesidad de que seas salvo. Hay un problema que no vas a poderlo eludir. Es necesario que el hombre muera una vez. ¿Dónde quieres abrir tus ojos? ¿En un lugar de castigo eterno o en un lugar donde estés en los brazos de Dios? Qué interesante, hermano, todo eso. Ahorita que está platicando eso, se me viene a la mente un video que vi hace tiempo de una persona, un predicador también, que personas a lo mejor aquí nos están escuchando y dicen, no, pero y eso a lo mejor en qué me beneficia, personas que no lo creen totalmente, que por qué yo voy a creer, por qué dicen de un Dios, por qué dicen de esa salvación, por qué están tan seguros de que hay una vida eterna y una muerte eterna, por qué hablan de eso, a lo mejor se puedan preguntar. Y me acuerdo mucho de ese ejemplo. Era donde estaba una reportera y el pastor, y le pregunta a la reportera, oiga, y vamos a suponer que yo no creo en Dios, le dice la reportera, yo no creo en Dios y pues yo vivo mi vida pues como bien me plazca y hago de todo, y resulta que a la hora de la hora, cuando nosotros morimos, pues que no es cierto, que todo esto era una mentira, era una falacia. ¿Por qué ustedes me trataron de inculcar eso, de meter eso en mi mente? Y le dice el predicador, le dice, ok, mire, muy bien, vamos a suponer exactamente de que pues de que no hay un Dios, y yo como predicador pues yo dediqué mi vida a Dios, pues honré a Dios, traté de vivir una vida consagrada a Él, en respeto a Él, viví una vida en oración, respetaba a mi esposa, a mis hijos, a la sociedad. Y yo viví esa vida. ¿Por qué? Porque yo tenía ese temor a Dios, y vamos a suponer que no había sido. Y yo te voy a hacer una pregunta a ti, le decía a la reportera. Imagínate que ahora tú, que viviste tu vida como te plació, no hay cielo, que no hay nada de eso. Pues qué padre. Pero tú me vas a decir a mí, pregúntame al predicador, ¿qué perdí yo? Nada, porque yo viví mi vida excelente también. En cambio tú, que me estás haciendo preguntas, reportera, si existe un cielo, si hay todo esto, entonces ahora yo te voy a hacer la pregunta a ti, ¿qué perdiste tú? Todo. Perdiste toda tu vida malgastándola, y cuando no entendimos lo que era esa salvación, no acudimos a ese llamado, pues a esa, ¿cómo le digo? Pues sí, a ese mandato de parte de Dios. Entonces, qué interesante es que muchas veces nosotros decimos, no, aquí esto no vale, no es cierto eso, no se preocupen, vivan su vida como ustedes quieran. Qué triste es que exactamente después de que nosotros muramos, es que está escrito, muchas personas estamos convencidas, ¿verdad? Esto ha sido unas experiencias tan maravillosas cuando nosotros aceptamos ser salvos, ser parte de esa salvación y decir, ay, me salvé.
estoy siendo todavía salvo, estoy en ese proceso. Pero cuando mucha persona, imagínense que venga ese día de muerte para nosotros y que diga, híjola, ¿por qué no lo hice? Qué triste, o sea, qué triste es de no atender este llamado hoy como usted no lo está haciendo. Adelante, hermano. Miren, el único propósito de estar aquí con Pedrito, y yo sé que el de Pedrito también, es que entendamos lo que es la salvación. Y la salvación es ser rescatados de un problema grave. Y nos hemos enfocado en el plano espiritual. Y quiero continuar en ese plano, pero mira, muchas veces el ser humano viene por naturaleza, Dios nos hizo con la naturaleza para ser adoradores. Sí. Tenemos un espíritu de adoración y en ese espíritu es que buscamos, porque todo mundo, consciente o inconscientemente, se da cuenta de que hay un problema y que al final vamos a tener que cerrar nuestros ojos aquí, en este peregrinar, y los vamos a abrir, y es ahí donde vamos a encontrarnos con que si fuimos librados, fuimos salvados o no fuimos salvados de ese problema grave en lo espiritual. Entonces estamos diciendo que esto estriba, la salvación estriba en dónde tú vas a pasar la eternidad, en un lugar o en el otro. La Escritura nos enseña 2 lugares, no 3. Y en ese espíritu de adoración, Pedrito, toda la gente, todo mundo, todo ser humano, estando en sus 5 sentidos, ¿sí? Porque hay gente que sus sentidos no están bien, ¿verdad? Pero estando en sus 5 sentidos, todo el mundo busca una respuesta a esta situación. Bueno, ¿y qué va a pasar una vez que mueran? Sí. Y en ese sentido, muchas personas caen en estas expresiones diciendo, el día que me muera ya estuvo, voy a descansar. Y este es un error grave, por desconocimiento de precisamente lo que estamos hablando. De que hay una ley divina, y ahí es donde va a empezar la ley divina. Antes de eso es la ley humana, pero de ahí para arriba va a empezar la ley divina. Así es. Entonces, nosotros tendremos que dar cuenta mientras peregrinamos aquí, si tomamos ese regalo llamado salvación. Y en ese sentir encontramos que nos cobijamos en cobijas equivocadas, por desconocimiento. Nos cobijamos en filosofías de hombre. Sí. Nos cobijamos en lo que yo soy intelectualmente, en lo que yo soy económicamente, materialmente, pero otros se van más allá y se cobijan en una cobija religiosa. Es decir, se sienten bien bajo una religión. Y déjame decirte que la religión no te va a conducir a ningún lado. No. Son buenos propósitos, es bueno el sentir porque buscan el ser mejor en esa área. Pero en una ocasión se le preguntó a Jesucristo que cuál era la mejor religión o cuál era la buena. Y Él les contesta de esta manera, no. La única, no se vayan por ahí, no se cobijen, están equivocándose, están errando el camino. Él les dijo, la única y verdadera es la que visita al enfermo, a la viuda, al huérfano, al que está encarcelado. O sea, al que va y abraza la necesidad. Sí, así es. Entonces, mucha gente se cobija en religiones y esas religiones nos llevan a contender, nos llevan a discutir y no, Dios no hizo su palabra para contender, la hizo para edificarnos, para corregirnos en justicia. Pero yo sí quisiera tratar de darte este ejemplo. Mira, lo vi por ahí, me encantó porque es aplicable. Cuando tú estás en Cristo, aquí tenemos un billete
Este billete tiene un valor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos cobijándonos en una religión o en filosofías humanas, nosotros caemos, o sea, no dejamos el pecado, seguimos dentro del pecado, ¿verdad? Y cuando tú estás dentro del pecado, el enemigo viene y te hace esto. Y entonces trata de que tú no tengas valor. Pero Dios viene en su misericordia y para Él sigues teniendo el mismo valor, arrugado o extendido. Sí, claro. Para el mundo tal vez no, alguien va a decir, no, yo eso no lo quiero. Viene el enemigo y te ensucia, te tira al piso y te ensucia. Para el mundo a lo mejor estás perdiendo el valor, pero para Dios sigues teniendo el mismo valor como su hijo. Así. Puede venir y puede hacer lo que quiera y te puede empezar a destruir el pecado. Te destruye fuera de Dios. Y es ahí donde Dios quiere obrar. Quiere salvarte de que seas destruido y que un día vayas a una condenación eterna. Así es. El enemigo te puede destrozar completamente y tirarte al piso. Y para el mundo no vas a tener valor. Sí. Hay mucha gente que está así tirada en el piso, destrozada, y no hay valor. Nadie voltea a verlo, se avergüenza de él. Pero cuando tú te decides a tomar esa salvación de la que estamos hablando, el Señor viene y toma tu vida cuando te decides a entregársela, y Él te vuelve a restaurar y te vuelve a hacer. Porque no importa la condición que tú tengas, para Dios sigue siendo importante y de valor. Así es. Y Él viene a ser nuestra cinta que necesitamos ahorita. Él viene a ser la cinta que necesita para pegar, para unir lo que el enemigo o el pecado vino y destruyó. Así es. Para Dios sigues teniendo valor, sin importar cómo te sientas o qué pecado tú cometiste. Tú puedes estar así destrozado y el Señor viene, porque para Él sigues teniendo valor. Es cosa de que tú confieses con tu boca y creas con tu corazón. Así es, híjola, qué importante todo esto, hermano. Las personas que nos están escuchando ahorita que dicen exactamente, yo me siento en esa condición, si es cierto, la sociedad me ha señalado, si es cierto, me he equivocado, yo me siento, es más, yo a veces yo mismo he sido parte de ese sufrimiento, yo mismo no he podido salir adelante y viene algo extraordinario que nosotros no entendemos cómo sucede esto, exactamente las cosas espirituales, porque en lo humano, pues claro que no vamos a entender muchas cosas, exactamente, está claro que no vamos a entenderlo, porque las cosas pues, las espirituales no las puede entender uno como hombre, como dice la Escritura, pero vienen esas experiencias que nosotros en este caso, si somos honestos y si somos francos, sentimos, o sentí en este caso, y viene como que esa revelación, caray, todavía no lo sé explicar, pero está sucediendo en mí, siento ese respaldo de parte de Dios, lo siento en mí, siento en mi corazón, esa pues llenura, esa realidad de que existe, o sea, algo está en mí. Decíamos ahorita que, bueno, pues muchas personas no lo van a entender, pero si tú tienes la experiencia, si nosotros abrimos nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca, con nuestros labios, como dice la Escritura, no solamente creer, sino en un momento de esta situación, cuando nosotros estemos tirados, abandonados, derrumbados, nosotros poder levantar las manos al cielo, nuestros ojos, nuestra mirada al cielo y decir, Señor, te necesito. O sea, necesito de esa salvación que tú tienes, mi vida se está perdiendo, mi vida está yéndose al vacío, mi vida, pienso que si ahorita yo muero, no sé, desconozco hacia qué lugar quiero ir, pero yo quisiera creer en ti, en ese lugar que tú tienes destinado para mí. Ahorita hay tantas personas que se encuentran con ese vacío, con esa necesidad,
sí, vaya, con esa, pues sí, apertura a lo que vayamos a expresarles, a decirles, porque muchas personas tienen pena, tienen vergüenza ahorita y no reconocemos, no reconocen de que necesitan, la verdad, de una salvación, de un Dios. Y vaya, a veces no se van a abrir con ciertas personas, ciertos amigos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué se necesita? ¿Por qué te veo tan alegre? ¿Por qué te veo que perdiste la casa y aún así no lloras? ¿Por qué te veo que perdiste un carro y aún así no lloras? Los veo diferentes, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, no entendemos muchas cosas, lo único que entendemos es de que un día aceptamos el llamado, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús sea mi Señor de mi casa, de mi trabajo, Señor, de mis hijos, de mi educación, de la educación de mis hijos, de mi futuro, de mi trabajo. Hazlo tú, Dios. Y un día hicimos esa decisión y que lo confesamos y wow, de ahí en ese momento algo se transmitió. Dios en su infinita misericordia nos escuchó, nos escucha a todos, estemos como estemos. Y vaya, ahora estamos disfrutando de esta salvación como estamos hablando, pero necesitamos buscarla. Más que todo necesitamos pues sí, estar a cada momento reconociendo nuestro error, reconociendo que no podemos, humillándonos, ser humildes totalmente, que no las puedo todas, como bien dice el dicho, ¿verdad? Y en este caso, hermano, pues la verdad hay mucha necesidad en todo el pueblo, necesidad en todas las personas, hay demasiada necesidad ahorita y pues que vaya que esto se está alarmando más y está creciendo divorcios. Siete de cada 10 matrimonios están divorciándose. Está ahorita las estadísticas, personas, híjola, ahorita está un caos, familia, jóvenes que claro que está creciendo, está aumentando el nivel de drogadicción por lo mismo en esos hijos que perdieron los padres. Un caos, hermano, estamos viendo ahorita, entonces hay una gran necesidad. ¿Qué pudiera decirnos, hermano, casi para finalizar, qué pudiera decirle a esas personas que tienen esa necesidad, que tienen esa vergüenza, que tienen ese anhelo de buscar esto, pero a lo mejor desconocen? ¿Qué pudiera comentarnos? Esta situación no es de ahora, ha sido de siempre. Sí, sí, claro. Y eso lo vivimos en lo personal. Hubo un momento en que Dios vino e inquietó mi vida, me confrontó con mi manera de vivir, con el pecado que había en mi corazón. Y quería proceder en consecuencia, pero venía la reserva, recelo, o venía la vergüenza, porque la primera vez que entré a un lugar donde se predicaba su palabra, tal y como nos lo enseña la Escritura, pues yo me sentía cohibido. Dios dice que el que se humille será ensalzado. Así es. Entonces nosotros tenemos que entender que Él no desprecia un corazón humilde, no lo desprecia. Cuando tú te atreves a bajarte hasta el piso, humillarte, y entonces Dios, en ese momento, le estás abriendo la puerta para que Él pueda entrar y obrar en tu vida. Así es. Pero desafortunadamente muchas veces tenemos que estar en esta condición. Pero en el conocimiento de Dios Él sabe cuándo es el momento. Lo que sí, una invitación a que tú te armes de valor. Te armes de valor y de humildad y hagas lo que tengas que hacer, porque esa salvación está a la mano. Sí, hasta ahorita no se ha cortado el brazo de Dios de misericordia. Él sigue intentando, porque su propósito ha sido, uno de los propósitos de venir y encarnarse en Jesucristo fue buscar y salvar lo que estaba perdido. Así es. Y la humanidad está perdida y necesita de este Salvador. No religión, no filosofía, no pensamientos humanistas. El ser humano ha metido pensamientos humanistas y eso ha impedido, ha sido una barrera
para acercarte a lo espiritual, porque tú quieres razonar con tu mente. Entonces, la invitación es a que no importa la condición en que tú te encuentres, no importa, no importa. No importa, tú no te atrevas nunca a decir, Dios no puede perdonar el pecado que yo he cometido, es que usted no sabe qué pecado. No, no importa el pecado que hayas cometido. Si tú hubieras conocido mi vida pasada, es una vida vergonzosa. Pero llegó el momento en que no me importó, me arrodillé, caí de rodillas y levanté mi mano y le dije, Señor, perdóname. Y mi vida ahora cambia, es diferente. Caminamos intentando cada vez ser mejores, porque podemos en Cristo. Entonces, la invitación es a que, si tú no has aceptado a Cristo, yo ahorita voy a hacer una oración y ahí a la distancia donde tú te encuentres, puedes doblar tu rodilla o de pie, sentado, donde tú te encuentres, y repetir conmigo la oración en un momento. Claro, gracias. Ahorita que me comenta eso, hermano, de que sí es cierto, es que a veces en nuestra vida pecaminosa exactamente hemos obrado mal y se nos vamos subiendo de nivel muchas veces y decimos, no, es que Dios no puede perdonarme esto que he hecho, y claro, en nuestra capacidad sentimos exactamente que no, volvemos al mismo, en nuestra naturaleza, en nuestro raciocinio, pues claro que no, nuestro pensamiento. Y claro que las demás personas también van a decir, no, es que Dios no te va a perdonar esa infidelidad, Dios no te va a perdonar que abandonaste a tus hijos, Dios no te va a... y tantas cosas. Pero exactamente delante de nuestros ojos, o sea, es algo grave. Pero es algo grave porque nosotros estábamos en ese ambiente, estábamos viviendo esa vida, y tristemente, pues claro, que para nosotros es imperdonable. Y cada uno de nosotros tiene sus faltas, ¿verdad? Y para Dios todo esto es imposible. Ahí es cuando entra la espiritualidad. Todo es posible. Y todo es posible. Sí, para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que para Dios va a ser posible perdonarme esto? Ay, o sea, qué impactante, y es que no podemos entenderlo nosotros, la verdad. Sí, ¿sabes lo que pasa en ese aspecto, Pedro? Que nosotros estamos limitados a este cuerpo. ¿Sí? Y a nuestra mente, a nuestro corazón, al nuestro. Entonces, para nosotros es imposible porque estamos limitados a esto. Sí, cierto. Entonces, de ahí no nos atrevemos a salir y no podemos salir. La Escritura dice que Dios da el querer como el hacer. Así es. Pero eso es cuando tú te humillas y le dejas el señorío a Dios. Y entonces Dios viene y entonces te saca de ese encierro que eres tú, del humano, del humanismo, de los pensamientos filosóficos y humanos. Entonces te saca y rompe esa concha, y entonces hace cuenta que hace esto, y entonces tú dices, Señor. Sí. Entonces su Espíritu Santo es el que ilumina y te saca de la oscuridad. Y entonces entiendes en fe que Dios todo lo puede hacer. No tú, Dios. Nosotros no, Dios. Y decimos, ¿qué estaba haciendo? O sea, ¿cómo vivía de esa manera cuando, caray, ahora veo las cosas diferentes, ¿verdad? No, es impresionante, por eso decimos, es muy, muy interesante y muy importante y vital tener esa salvación y esa experiencia. Hermano, quisiéramos que nos ayudara con esa oración que usted nos comenta para dar por terminado este episodio y agradecerle, pero si nos auxilia por favor con ello. Sí, de antemano, gracias a todos ustedes que escuchan, porque para mí es una bendición muy especial el poder llegar hasta tu casa. Yo estoy en la iglesia, estamos en la iglesia Siloé, pero para ti a veces es difícil llegar, por lo que decíamos hace un momento, pero ahora que lo puedo hacer y entrar a tu casa a través de este medio, gracias Pedro, sí, ¿no? Y gracias a cada uno de ustedes, y yo te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración si tú
sientes el deseo de cambiar, de decir, venga esa salvación a mi vida. Quiero que repitas conmigo: Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana. Yo pongo en tus manos mi vida. Pongo en tus manos, Señor, el señorío tuyo para mí, Señor. Gracias por darme tu palabra. Gracias por tener cuidado de nosotros. Te pido que vengas y me des esa salvación de la que hablan estas personas. Yo te entrego mi vida y te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Sí, igual pues también va a estar pasando el número de teléfono también por si deseas que oremos por ti. Claro que vamos a estar ahí atentos. Y pues nos despedimos, ¿qué le parece? Agradeciéndole primero a ustedes y a usted también, hermano, gracias. Y pues enhorabuena, hasta luego, adiós.